el proyecto de investigación. Perdóname, es que El ya proyecto, inició la grabación. Disculpa. bueno, ahora sí, quiere decir que comenzamos la clase. Sí, señora. Eh, bueno, hay una situación que es de preocupar y preocupa porque es la forma como le organizamos la mente a nuestros estudiantes que están confiando en sus docentes Sí. y le vuelven confuso al estudiante en su proyecto de investigación, querer interferir en creación de empresas, emprendimiento, eh, creación de negocio, plan de negocios, estrategias, bueno, no sé, publicitarias, usted también pertenece a publicidad. Sí. Yo no dudo, porque también trabajé durante 11 años en publicidad, situación que me encanta por lo versátiles y lo creativos que son estos estudiantes. Todos los que entran a publicidad son, yo digo, unos crack, son unos genios. Entonces, ocurre que ellos confunden el proyecto de investigación donde genera teoría con estos proyectos. Entonces, llegan a las clases de proyecto de investigación diciendo, yo tengo este emprendimiento, yo tengo esta idea de negocio, yo tengo, y la quieren volver proyecto de investigación. Solo cuando llegan a la parte final, eso es una lucha como constante y es como queriendo darle a entender al profesor de proyecto de investigación que el profesor no les quiere aceptar su proyecto. Hasta cuando llegan a Valeria ya profundización, está. cuando el profesor de manera muy seria les dice, aquí no hay proyecto de investigación, esto es profundización y vamos a trabajar las NIF en esta empresa. Bien, y entonces vuelven ellos a retomar todo lo que por lo que han discutido durante muchos semestres. Entonces a mí sí me gustaría, yo esa inquietud la tengo y ya que usted está en publicidad y así como le digo, elogio a las personas que están en publicidad, porque si no hay creatividad en publicidad, no pueden estar en publicidad. Es una cosa que la mente tiene que variar, flexibilizarse. Es una capacidad que tienen las personas que estudian publicidad. Pero, ¿cómo abordar esta situación desde un discurso claro de ingreso al, a la universidad o dentro de las clases o dentro de los docentes que a veces quieren interferir en que lo que trae es un proyecto de investigación y es una idea de negocio, que lo que trae es un proyecto de investigación y es una campaña publicitaria, que lo que trae es un proyecto de investigación y es un emprendimiento, por ejemplo? Entonces, eh, ahí hay una no claridad para el estudiante. Yo la tengo clara. Sé que investigan, yo no lo dudo, pero en sí no genera teoría, que es lo que se considera dentro del proyecto de investigación. Entonces, bueno, le dejo la inquietud. Bueno, Profe, se me había, profe, disculpe, se fue la luz y me sacó, mejor dicho. Es la misma inquietud que yo tengo con lo que le estaba contando. ok, listo. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Me parece absolutamente pertinente y además que ese mismo dilema, pues lo tengo yo, digamos, hacia el interior del programa, porque sí es cierto, es decir, los estudiantes y también los profesores confunden, por ejemplo, la investigación de mercados con la investigación, que son, digamos que no es lo mismo, como les digo yo. Entonces, yo pienso que la mejor manera es con ejemplos, entonces les voy a mostrar algo que yo estoy trabajando, que es el proyecto de investigación que yo estoy desarrollando, para que empecemos a entender de cierta manera cómo se puede enfocar. Em, yo pienso, bueno, primera sugerencia, hay que solicitar una reunión con dirección del programa y en la medida de lo posible alinear los procesos, es decir, que quede muy claro, por ejemplo, qué se refiere a investigación académica y qué se refiere a investigación de mercados, qué es un proyecto, digamos, de grado que se enfoque a la generación de empresa o qué es un proyecto de grado que se enfoque a emprendimiento. Y en ese sentido también tengo que decir que la universidad todavía no tiene, digamos, totalmente escrito, estipulado que en nuestro caso, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, los estudiantes se puedan graduar con un proyecto de emprendimiento. Eso todavía, digamos, se está evaluando, pero no hay claridad sobre ese aspecto. Entonces, sí hay que dejarles claro a los chicos
que si bien es cierto, el objetivo es que presenten un proyecto de emprendimiento, ese proyecto en sí mismo, o sea, el hecho de que a mí vengan y me traigan el plan de negocios y me traigan, no sé, Cámara de Comercio que ya registraron la marca y la empresa, eso no es un proyecto de investigación. Eso es simplemente generar una actividad más dentro de la clase, un entregable, podríamos decirlo así, que es para la clase, por ejemplo, no sé, de plan de negocios, pues es su plan de mercadeo o plan de negocios. Es un entregable de una clase, pero como tal, desde el punto de vista investigativo, se hace necesario que exista, evidentemente, un planteamiento de proyecto. Y un proyecto de investigación, digamos, tiene el esquema que ustedes vieron en el formatico de monografía, es el esbozo que se le pide a cualquier persona para fundamentar un proyecto. De hecho, el problema de la gente es que no entiende bien la relación de investigación, desarrollo e innovación, que son tres elementos fundamentales. Es decir, yo siempre les digo a mis estudiantes, si no hay investigación, no se puede plantear innovación. Y yo no puedo desarrollar un producto nuevo o plantear un producto nuevo, innovar, si no tengo claro, por ejemplo, elementos investigativos previos. Entonces yo pienso que en ese sentido hay que generar una reunión y alinearnos todos para poder entender esos elementos, porque de lo contrario también es cierto, estamos dándole a los estudiantes una idea errónea. Entonces que eh, ellos creen que generar una empresa es hacer un proyecto de investigación y no es tal. Son dos cosas totalmente diferentes. Les voy a contar la evolución de un proyecto que nosotros estamos desarrollando en Bogotá, que inició con una intervención en Ciudad Bolívar, que yo creo que todos ustedes conocen Ciudad Bolívar, han escuchado de la problemática de esta zona en Bogotá. No sé si lo tienen en el radar o no lo conocen. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, este proyecto, ¿cierto? Inició con la generación de un producto transmedia, o sea, efectivamente sí, es un proyecto de investigación, pero el final de este proyecto, digamos, era evaluar la innovación del producto, ¿cierto? ¿Y en quién lo íbamos a aplicar? En los estudiantes. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a plantear el proyecto de investigación? Porque previamente hicimos un sondeo de una serie de variables interesantes, ¿sí? Cuando hacemos el planteamiento del problema, hay una revisión de literatura previa que nos permite entender eso, por ejemplo, qué es, qué líneas de investigación toca, ¿cierto? ¿A qué se refieren con innovación? ¿A qué se refieren, por ejemplo, con nuevos medios audiovisuales? ¿A qué nos referimos con TIC? Entonces, yo pensaría que después de generar una reunión en la que todos nos quedemos de acuerdo, digamos, que no seamos islas sueltas, sino que todos estemos de acuerdo en relación a los planteamientos a los que vamos a llevar a los estudiantes y decirles, mire, si una de las líneas de investigación de la universidad es innovación, entonces usted puede enfocar, sí, claro, un proyecto de una empresa nueva, pero que tenga como base la innovación. Entonces vamos a alinearnos todos a conocer el concepto de innovación y después de que ya, digamos, todos estemos hablando el mismo idioma, entonces sí empezamos a plantear proyectos que solucionen o que den propuestas de innovación. Y claro, vuelvo y repito, no es lo mismo hacer un plan de negocios que un proyecto de investigación, pero sí pueden ir en paralelo. ¿En qué sentido? Este proyecto planteaba cuál es la innovación percibida de consumidores, ¿cierto? En un producto transmedia. Es decir, que previamente ya se desarrolló un producto, ¿cierto? Se desarrolló un producto en relación a qué? A que ese producto, digamos, tenía un desarrollo gráfico, un desarrollo audiovisual, es decir, se hizo un demo de producto. Entonces, si el deber ser fuera, por ejemplo, llevar al estudiante durante su carrera a culminar escribiendo un proyecto o el resultado de todo ese proceso, digamos que lo ideal sería que en semestres, quinto semestre, sexto semestre, dependiendo de las asignaturas, ¿cierto? Se le empezara a pedir demos, primero, por ejemplo, el planteamiento de un producto o servicio.
después el desarrollo de un demo de ese producto o servicio. Y finalmente, cuando el chico ya se vaya a graduar, entonces ahí sí empezamos a plantear un proyecto de investigación que recopila todo ese proceso que el chico ha venido trabajando, porque es que los proyectos de investigación tampoco salen de la nada. A mí a veces me asombra que la gente quiera que los chicos en último semestre, en octavo o séptimo semestre, saquen de la manga un proyecto o una monografía cuando nunca durante la carrera se les hizo o se les explicó o se les enseñó a hacerlo. O sea, eso no me parece a mí un poco fuera de lugar porque lo lógico es que debe haber un proceso. Entonces, cuando el chico, digamos, desde quinto, sexto semestre empieza a esbozar ese proyecto de investigación, ¿cierto? Se le dice, plantee su idea, plantee su estructura, qué es lo que usted quiere hacer, por dónde quiere investigar. Ese proyecto debe tener innovación y debe aplicarse en una comunidad cerca o en su entorno. Fíjese que ya le estamos dando como unas líneas, ¿no? Porque es que, por ejemplo, si el chico me dice, no, yo quiero ser innovador, yo quiero hacer arepa de huevo relleno de avestruz. Pues hombre, sí, eso puede que suene muy innovador, pero a la hora del té, eso no es una innovación. ¿Me hago entender? Es simplemente cambiar la receta. O bueno, no sé, para otras personas de pronto sí puede ser innovador comer arepa de huevo de avestruz. Pero si nosotros realmente enfocamos la investigación desde el principio, ¿cierto? Los invitamos a ir a terreno, los invitamos a conocer las necesidades de una población específica. Entonces, ahí, a partir de ahí, ya pueden empezar a plantear proyectos de innovación, inclusive en alianza con otras entidades. Como por ejemplo, voy a decir algo, no sé, queremos plantear un proyecto que está enfocado en la comunidad y de hecho yo tengo que contar que hice un proyecto hace muchos años para rescatar la memoria histórica de el malecón en Puerto Colombia, porque la herencia, o digamos no herencia, sino la significación histórica que tuvo, por ahí entró la migración del norte de Colombia. La mayoría de migrantes, los turcos, los españoles, los italianos que llegaron a esa zona del país, llegaron por ahí, por Puerto Colombia. Entonces, la idea primero fue desarrollar un documental y luego desarrollar un paquete turístico. Pero fíjese que eso no se hubiese dado si uno no hace una intervención en comunidad, no detecta las necesidades, no establece unas líneas de investigación e involucra a los profesores y estudiantes desde el principio. Entonces, ahí viene un primer proceso, se hace una línea base, se estructura, se ensambla, digamos, con los muchachos y profesores. La segunda fase, evidentemente, ya es proponer un proyecto de investigación que puede tener muchas aristas e inclusive puede invitar a estudiantes. Entonces, por ejemplo, un estudiante propone hacer una línea, un aspecto específico enfocado al trabajo, no sé, voy a decir una bobada, a la administración de empresas turísticas innovadoras en Puerto Colombia, que rescaten la memoria histórica. Otro estudiante propone hacer desarrollo de productos, voy a decir otra bobada, máquinas del recuerdo. ¿Qué son las máquinas de recuerdo? Unas cajitas donde la gente encuentra fotografías y elementos que le permiten recordar los orígenes de Puerto Colombia. Bueno, yo no sé, cualquier cantidad de situaciones que están asociadas, pero ya les hemos dado a los muchachos, primero hemos unificado la temática, después les hemos dado un norte. No es que usted va a investigar lo que quiera, sino que estos son los criterios de investigación, les hemos dado un norte, les hemos dado una orientación, les hemos dado un caldo de cultivo, por decirlo así, una comunidad, un espacio, una serie de personas que necesitan una ayuda. Y luego sí, entonces los productos que se sumen son productos que podemos jalar a nuestro CBLAC y al mismo tiempo al grupo de investigación. Porque si seguimos trabajando como ruedas sueltas, de que usted haga lo que usted quiera y yo hago lo que yo quiera, y claro, y los chinos se ponen de mal genio, evidentemente, porque llega el momento de presentar el proyecto de grado y primero les dijeron que sí, luego que no, y luego les dijeron esta idea no les sirve, esta idea no nos funciona. Entonces, pues lógico, ahí cualquiera se sale de los chiros. Entonces, mi primera propuesta es internamente, y ya hablando con dirección de programa, proponer y estructurar, decir, mire, vamos a empezar, por ejemplo, como lo hicimos acá, vamos a iniciar con un grupo específico de personas, vamos a iniciar con una propuesta de desarrollo de esto y esto que toca estas líneas y estas líneas.
Y vamos a proponer iniciarlo en estas fases. Fase 1, primer semestre, tal cosa. Fase 2, segundo semestre, tal cosa. Y vamos a proponer trabajarlo con estas y estas clases, con estos y estos profesores. Y yo les puedo asegurar que es mucho más fácil trabajarlo de esta manera, enriquece mucho más y al final los muchachos también ven que los profes están alineados. Nosotros en Bogotá trabajamos una cosa que se llama proyecto integrado, que tiene que ver precisamente con cómo los muchachos interactúan con la empresa real. Y para el proyecto integrado sumamos 2, 3 materias de diferentes semestres. Y todos los profesores se ponen de acuerdo en relación a un cliente y cómo van a trabajar diferentes elementos de mercado y publicidad para ese cliente. Pero eso es algo que se ha concertado entre todos los profes, que se ha estructurado entre todos los profes y que al final se llega a una idea en común y se dice, oiga, la vamos a trabajar así. Y pues en paralelo, lógicamente, viene el proceso investigativo, que ya es para aquellos estudiantes o profesores que quieren investigar líneas específicas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la producción transmedia o transmedia es mi línea de investigación desde hace muchos años. Entonces, quien quiera sumarse o quien quiera ahondar en esa línea de investigación, pues lo puede ver conmigo. Pero de todas maneras, desde el principio del proyecto integrado, se les ha explicado a los chicos las diferentes tipos o metodologías de investigación, las han hecho, porque no es decirle esto es metodología cualitativa y esto es cuantitativa, sino venga, hacemos una encuesta, venga, hacemos un focus, venga y se lo aplicamos a este cliente real y ta, 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 ta. Y poco a poco los chicos se van empapando en ese proceso de investigación. Porque es que, lógicamente, si a mí durante toda la carrera nunca me hablaron de investigación, y el último semestre o los 2 últimos semestres me van a querer embutir una cosa que yo ni idea, pues obvio, entro en colapso, yo estudiante. Entonces, nosotros hemos adoptado eso como una política interna, podríamos decirlo, y es que desde primer semestre a los chinos se les empieza a involucrar en todos los procesos de investigación. Yo tengo alumnos de primer semestre que los mando a hacer ejercicios de observación, los mando a hacer ejercicios de bitácora, de observación a un grupo de consumidores. Y poco a poco los estoy involucrando. Entonces, cuando el chino llega a quinto, sexto semestre, ya entonces se le dice, bueno, estas son las líneas, estos son los trabajos que hay, estas son las proyecciones que usted quiere escoger, hacia dónde se quiere ir. Y así, poco a poco, ya el muchacho va llegando a un momento en que cuando tenga que presentar su proyecto de grado, él va a decir, hombre, pues yo ya tengo estas competencias, yo ya tengo estos conocimientos, ya me han hablado de estos temas, listo, voy a proponer un proyecto de investigación que se va a enfocar a esto y esto y esto. Pero mi sugerencia muy respetuosa es eso, es sentarse entre todos y plantear al interior del programa, si se quiere, de la zona, cómo atacar desde diferentes elementos esos proyectos de investigación o esas monografías o esos resultados para que los muchachos al final también sientan que todo está como en la misma coherencia. Porque si no, todo se vuelve una torre de Babel y después es muy difícil. eh, sí, es que si a mí no me han enseñado a investigar, ¿cómo quieren que investigue? O sea, una cosa que me parece a mí obvia. No sé si haya otra pregunta, si esto responde la pregunta que tenía Dalis. Yo considero, profesora, que lo importante es hacer a la alineación que usted dice, porque yo tuve también esa experiencia cuando me asignaron la asignatura, perdón, valga la redundancia. Y sí, los chicos cuando entraban ya a lo de investigación, a la materia de investigación, ellos traían de todo menos un proyecto de investigación. Entonces la molestia, el malestar que eso causa. Claro, Y lo que le consultaba al inicio, antes de empezar, es, siempre yo lo he mirado como proyectos de aula, pero como ellos hacen intervención en la comunidad y hacen entrevistas, hacen esto, eh, de pronto se pudiera tratar de darle forma para que ellos pudieran seguir trabajando en eso. De hecho, a veces lo que hacen en la asignatura de desarrollo sostenible lo continúan en la asignatura de gestión ambiental. Entonces, eh, yo lo he estado manejando como proyectos de aula, como resultado de los encuentros de formación. y fíjate, por ejemplo, ahora que tú me hablas
que tú trabajas con economías sustentables. Dentro de las nuevas economías, que es una de las líneas que nosotros manejamos, están las economías verdes, por ejemplo. Y o sea, yo qué pienso, pienso que si entre todos los profes se ponen de acuerdo y decimos, bueno, tenemos esta línea que se llama Nuevas Economías e Innovación, que de hecho yo creo que yo debo tener por acá la explicación de la línea, o la debo tener, bueno. Sobre esa línea nos vamos a poner de acuerdo en una serie de proyectos viables que los muchachos pueden empezar a atacar. Entonces, listo. Por ejemplo, se voy a decir una bobada. Mi clase de administración es, bueno, no sé, X tema. Y yo tengo contabilidad. Entonces, sabemos que nos vamos a enfocar a un proceso de generación de economía circular. Entonces, usted, profe, ¿qué propone a sus estudiantes como ejercicio? Que toque también tangencialmente las nuevas denominaciones NIF que tengan que ver con empresas circulares y ese tipo de cosas. Entonces, cuando el chico entiende que hay como un común, ¿cierto? Entonces, para él es mucho más fácil entender que su proyecto no debe ir por otro lado, sino que él tiene que enfocarse a una parte específica, o por lo menos esto es lo que nos ha funcionado a nosotros. Y yo creo que valdría la pena, mire, esta línea, por ejemplo, de caracterización la hicimos con un agente del SENA. Esta línea que no sé por qué no se deja. Esta línea nos permite a nosotros, que quiero mostrarles un poquito sobre qué es lo que nosotros queremos hablar cuando hablamos de nuevas economías. Permítanme un segundito, aquí está. No sé, ¿me confirman por favor si lo pueden ver? Si en este momento están viendo mi pantalla. Sí, profe, se está viendo. Estoy abriendo un PDF que se llama Economía Creativa y Comunicación. Y aquí, por ejemplo, en este documento nosotros ya estamos caracterizando la línea, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, sobre las industrias culturales y creativas, cuáles son los componentes que existen en relación a, y luego seguimos desglosando, industrias culturales, industrias de creación y funcional, y luego seguimos hablando de las diferentes líneas, ¿cierto? Prosumidores y una cantidad de cosas. Entonces, pienso que en línea con lo que veníamos hablando, es para el próximo año proponer una agenda común. O sea, primero, tener como de acuerdo entre todos los profesores qué línea específica van a trabajar, qué línea de la universidad. Segundo, proponer o desglosar muy claramente esa línea y sus componentes para tener claros cuáles son los temas que vamos a investigar en común, que vamos a trabajar en común. Tercero, pues obviamente llegar a un consenso entre todos los profesores de qué podríamos trabajar, cómo lo podríamos trabajar. Y cuarto, que cada uno de los profesores se comprometa a desarrollar algunos ejercicios dentro de sus cátedras que se enfoquen a un objetivo común de un proyecto, una línea o un tema. Y pienso que de esa manera los chicos van a ver que estamos mucho más alineados y vamos a poder trabajar de una manera más armónica todos estos contenidos. Eso es lo que hemos hecho en Bogotá, en el programa de publicidad y mercadeo, que pues con mucha humildad yo invito a que lo tengan en cuenta porque pues obviamente cada facultad trabaja desde una forma distinta, pero pues como ustedes consideren que sea viable, lo pueden hacer. Y fíjense que aquí empiezan a aparecer los subproductos. Este es un artículo que fue resultado de ese análisis de sentarnos entre todos los profesores y definir, por ejemplo, la línea de economía creativa. Entonces nos sentamos y definimos qué era la economía creativa y generamos un artículo y ese es un producto que se publicó. Entonces, si nos damos cuenta, una cosa tiene que ver con la otra, ¿cierto? Y poco a poco estamos generando productos y al mismo tiempo trabajando investigación en conjunto que nos lleva a un norte, que nos lleva a una identificación y por supuesto a una solución. No sé si
eso les parezca interesante o si alguien quiera comentar algo. Les dejo el micrófono para que cuenten un poquito sus experiencias. Profe, tengo una pregunta. Señora, dígame. Es sobre la monografía. Yo llevo adelantado algo, no sé si quiere ver cómo voy o no sé, para ver si me Sí, guía o me cambia cualquier cosa. sí, señora, claro, puedes mostrarme lo que tengas, con mucho gusto ya te doy la opción. Ok. ¿Puedes presentar? ¿Te deja presentar la pantalla? Deme un segundo, profe, por favor. Bueno, mientras la compañera activa su pantalla, no sé si haya otra pregunta, sugerencia, comentario. Profesora, Señora, perdone que le interrumpa, es que hay algún tipo de interferencia acá, pero bueno, los servicios acá en la costa son así. Yo tengo una inquietud. Eh, el entregable, uno lo guarda, eso se presenta el último día, no sé, tengo dudas es con la fecha del entregable porque está en la primera unidad. listo, ya te voy a mostrar entonces el entregable. Vamos a ingresar a la plataforma. Denme un segundito, estoy tratando de ingresar a la plataforma. eh, que en este caso es el aula virtual, ¿no? De la universidad. Sí, Entonces, en la unidad uno. sí, correcto. El entregable no está en la unidad 1, dame un segundo. El entregable está en la última unidad. Aquí estamos en el curso, no sé, me confirman por favor si pueden ver la pantalla. Solo, Disculpe. no, solo sale su nombre. Ah, ok, perdón. Entonces, voy nuevamente a compartir pantalla. Aquí, listo. Entonces, estamos en el curso, ¿listo? Y acá, por ejemplo, ya pasamos la primera unidad. Hoy cerramos la segunda unidad. Más tarde, hacia la noche, les subiré la grabación de hoy. Y el lunes empezamos la unidad 3, ¿listo? La unidad 3 va a funcionar aproximadamente del 21 al 25 de octubre. La unidad 4 del 28 al 1 de noviembre. ¿Listo? Aquí seguimos bajando. Y aquí en la unidad 5 tenemos publicación del planteamiento proyecto monográfico. Este es un entregable que se debe publicar del 11 al 23 de noviembre. O sea, del 11 al 23 de noviembre ustedes tienen el espacio para escribir, para investigar, para dejar su marco teórico, su pregunta, problema, cantidad de cosas. Y cuando ya tengan, la fecha límite es el 23 de noviembre. Cuando tengan listo el documento en cualquiera de estos días, del 11 al 23, lo pueden subir. El 23 de noviembre se cierra el espacio para poder publicar el documento y luego yo procederé a hacer la calificación y observaciones del 25 al 29 de noviembre, que es cuando ya se publicarán las notas y se cerrará el curso
informando a la dirección de investigación a quienes se les da certificación. ¿De acuerdo? Ese es como el cronograma y el trabajo en general. No sé si haya otra pregunta. ¿Quién iba a mostrar su trabajo? Ya, profe, ¿puedo mostrar? Sí, señora, ya dejo de compartir. Listo, ya tú puedes compartir. Si me Profe, estás, ¿puede ver? sí, sí te veo, pero no te escuchaba. Ok. Este es mi título. Estado nutricional y fragilidad de pacientes geriátricos del municipio de Baranoa. Em, ¿Para no en qué departamento queda? Perdóname. em, es un municipio de Atlántico, profe. Ah, listo. Listo, sigue, por favor. Bien, por ahora voy así en el resumen del proyecto. Em, no sé si le leo. Déjame, vamos a la pregunta del problema, que es como lo más clave que quiero saber. Ok. ¿Cuál es el estado nutricional y fragilidad de pacientes geriátricos del municipio de Baranoa del año 2025? Bueno, primera pregunta. ¿El estado nutricional y fragilidad con qué línea macro de la universidad tiene que ver? ¿Ya consultaste? ¿Es con Como bienestar? ¿Con salud? bienestar, profe. Perfecto, listo. Entonces, yo sugeriría ser mucho más específico a cuáles pacientes geriátricos. Si, por ejemplo, vas a trabajar un geriátrico en particular, deberías nombrarlo ahí. Por ejemplo, el estado nutricional y fragilidad de pacientes geriátricos de la Casa del Divino Redentor, ubicada en el municipio de Baranoa, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí sí ya nos permite establecer específicamente qué personas, en dónde están ubicadas y pues evidentemente ya no solamente geográficamente, sino también a la institución a la que vamos a acceder y vamos a trabajar, ya lo delimitamos. Ahora, en relación Sí. al Estado, dime, sí. O sea, sí sería, digamos que si en el caso mío, pues yo vamos a hacer el seguimiento en, en una casa donde se encuentran pues varios ancianos mayores de 65 años. Ya tendría que poner, digamos, la casa o el barrio. Pues aquí en este caso, por ejemplo, para hacer la pregunta más específica, ¿cuál es el estado nutricional? No sé si la fragilidad hace parte del estado nutricional, Sí, profe, porque entonces, si fragilidad va en hace parte, relación. ok, aquí viene una pregunta. Estado nutricional es una cosa y fragilidad es otra cosa. Dentro del estado nutricional, y reitero que mi pregrado no tiene nada que ver, pero me aventuro a decir, por ejemplo, ustedes analizarán el peso, la tabla nutricional, hábitos de alimentación, calorías. Me dice si estoy diciendo una bobada. Eso tiene que ver con estado nutricional, ¿cierto? Sí, claro, profe. Bueno, ahora, fragilidad, que vendría siendo otra variable, estudia otros elementos. No es que fragilidad haga parte del estado nutricional, sino que son dos cosas distintas. Profe, va en relación porque según el estado nutricional, si de pronto no está bien, aumenta pues la fragilidad, la vulnerabilidad del paciente. Bueno, porque es que en ese caso, por ejemplo, la agilidad haría parte del estado nutricional, sería una subcategoría de observación. Entonces la pregunta sería solamente, ¿cuál es el estado nutricional de pacientes geriátricos ubicados en la casa El Buen Pastor o el Dulce Pastor o lo que sea,
del municipio de Baranoa. ¿Sí me hago entender? Sí, Es que claro, profe. cuando uno está investigando, uno debe encontrar cuáles son las variables más grandes que asocian elementos que hacen parte de. Por ejemplo, voy a aventurarme otra vez. Si yo hablo del estado nutricional de los niños, entonces yo tengo que hablar de la talla y eso es una variable. Tengo que hablar de la tabla nutricional, eso es otra variable. Si me hago entender, son elementos que hacen parte de una gran variable. Sí, más o menos quedamos como en eso. Bueno, profe. Entonces sería, ¿cuál es el estado nutricional de pacientes geriátricos de la casa ña, 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 ña? El barrio no, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entre hacer la investigación en una casa geriátrica y en un barrio? Si tú me dices que es la casa geriátrica X, pues yo entiendo que vas a intervenir esa comunidad que está dentro de esa casa geriátrica. Pero si tú me dices el barrio X, pues yo entiendo que vas a ubicar a todos los adultos mayores que viven en ese barrio, que pueden ser 100, 200, 500, 1000, mientras que en la casa geriátrica hay 10, 20, 30, ¿sí? Si tú me dices los pacientes geriátricos de Baranoa, pues no sé cuántas personas tenga Baranoa, pero si tiene 300.000 personas, entonces lógicamente tú tendrías que pensar en un método de investigación que te permita trabajar con al menos una muestra de esas 300.000. ¿Sí me hago entender la diferencia? Sí, profe. Entonces, si por ejemplo tú me dices cuál es el estado nutricional de pacientes de la casa Pepito Pérez, ¿sí? Ubicada en el municipio de Baranoa, esa pregunta tú la puedes trabajar con un método, por ejemplo, eh, cualitativo. Puedes hacer focus group, puedes hacer entrevistas, ¿sí? Pero si tú me dices cuál es el estado nutricional de pacientes geriátricos del municipio de Baranoa, eso te obliga a hacer una investigación cuantitativa, porque tienes que sacar una muestra, porque tú no vas a entrevistar a los 50.000 o 6.000 o 5.000 habitantes, ¿sí? Entonces tienes que Sí, sacar una muestra, ¿ves? La pregunta también te guía un poco en relación al método. Y aquí quiero hacer una claridad. No es que haya un método mejor que otro, porque hay gente que dice, no, si el método no es cualitativo, no funciona, perdón, cuantitativo. Si no genera estadísticas, ese método no sirve. No, no. Los métodos cualitativos también son muy ricos y nos entregan mucha información de primera mano, que no necesariamente es aplicar medidas o hacer una encuesta o tomar una talla. Podemos usar información de esa, pero de pronto voy a aventurarme con otra hipótesis. Puede ser que el estado nutricional tenga que ver con el estado anímico, que es otra variable que está relacionada al nutricional. Y el anímico solo lo puedo conocer preguntándole a la gente, oiga, ¿y por qué no come? ¿Se siente deprimido? ¿Qué le pasa con su familia? Entonces, fíjate que son aspectos que están relacionados con y que no se pueden medir con una encuesta. Dígame de 1 a 5 cómo se siente hoy, cuando 1 es muy bien y 5 es muy mal. Pues sí, eso te da un indicador, pero hombre, pues ahí no sacaste información, digamos, que te permita entender si de pronto los pacientes se sienten así porque tienen un síntoma de abandono y por eso no comen, o se sienten así porque, bueno, X, Y, Z, W situación. ¿Sí me hago entender? sí, claro, varios factores. Exactamente. Entonces, esa sería mi sugerencia para que sigas trabajando la pregunta. En la siguiente unidad ya vamos a ver un poco más en profundidad algo que se llama un cuadro de variables que les va a servir mucho para seguir esbozando la pregunta y seguir estructurando los factores de análisis, pero digamos que lo importante es tener un marco de referencia y decir, bueno, yo voy a intervenir esta comunidad con esta variable, con esta problemática, ta, 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 ta. ¿Listo? A mí me parece que vas bien enfocada. Esa es como la idea general. Gracias, Brenda. No sé si hay alguien más que quiera mostrar sus avances. Lo del resumen y eso, yo siempre lo dejo hacia el final, el resumen, porque lo primero, lo más importante es trabajar preguntas y variables y luego sí, marco teórico y voy sumando las demás situaciones. ¿Alguien más quiere mostrarme su pregunta? Profe, ya deje de compartir, disculpe.
Sí, perdona, yo bloqueé el audio, pero no sé, todavía se ve tu pantalla. Si quieres, por favor, dale dejar de compartir. O no sé si me quieras mostrar algo más. Profe, que no logro dejar de compartir, no sé si ya. Ah, ok, listo. Bueno, listo. Esto quería también mostrarles, por ejemplo, dentro de las cosas que nosotros hemos hecho hasta ahora, con los alumnos también, cómo funciona más o menos ese proceso de estructurar la información eh, desde una pregunta-problema hacia un marco teórico. Esto, por ejemplo, es una alumna mía aquí en Bogotá y con ella estamos trabajando unos elementos importantes, el marco teórico y el cuadro de variables. ¿Listo? Entonces, quiero explicarles cómo se relaciona una cosa con la otra, adelantándome un poquito a la siguiente semana, pero creo que es importante. La estudiante hizo un sondeo de posibles fuentes. Es un sondeo de posibles fuentes que podrían servir para la pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces, primera fase, que eso también lo vimos en esta semana, hay que hacer un sondeo de investigación. Eso es lo primero. De investigación de fuentes serias, ¿no? De investigación de fuentes que tengan peso, de verdaderamente gente que se haya sentado a investigar. Ese es el primer paso. Listo. El segundo paso, pues lógicamente, es empezar a leer cada contenido, ¿sí? Cada contenido, porque en la medida en que yo leo cada contenido, yo puedo entender nuevos conceptos. Bueno, entonces aquí voy aumentando mi conocimiento. Y luego, que esto ya lo vamos a ver en las semanas que viene, se desarrolla una cosa como estas que se llama un cuadro de variables. Fíjense que un primer concepto para nosotros fundamental es la innovación. Y la innovación está atada a la innovación en servicio, en producto, en público objetivo, en economía digital, en contenidos, en networking, competencia. O sea, es un gran concepto que a su vez tiene otros conceptos asociados, ¿listo? Y luego yo voy a plantear cómo analizar esos conceptos, ¿listo? Esos son los elementos claves que tenemos que empezar a trabajar cuando estamos estructurando los procesos investigativos. Bueno, entonces, eh, en el video yo les decía que es primero el huevo o la gallina, o sea, primero investigo la información y luego hago la pregunta, o primero hago la pregunta y luego la investigación. Entonces, en este caso, lo estamos haciendo en simultáneo. Tenemos nuestra pregunta de investigación, que es un faro, es un norte, y al mismo tiempo estamos desarrollando las variables con las dimensiones y los análisis de factores. Esto es lo que nos permite a nosotros realmente empezar a estructurar qué es lo que vamos a investigar, porque es que, digamos, retomemos el tema no me acuerdo bien el concepto, pero era factor nutricional, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, dentro del factor nutricional tenemos el peso, la talla, la tabla nutricional, la dieta, condiciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo ya tengo estos conceptos claros, hombre, ¿cómo mido las condiciones, el menú? ¿Cómo mido el menú diario? Pues a través de la tabla nutricional, ¿sí? La tabla nutricional sí es un factor cuantificable y observable, porque lógicamente tiene unas calorías y las calorías tienen unas medidas cuantificables. Entonces, ese puede ser un factor para empezar a estudiar. Pero lo que yo no puedo hacer es empezar a plantear, perdón, una investigación sin tener claridad qué es lo que voy a observar. Porque entonces cuando yo esté entrevistando a la gente, don Pepito, ¿cómo le va? Bien. Ajá. ¿Y usted cómo se ha sentido hoy? Bien. Ajá. ¿Y usted por qué come esto? Porque me gusta. Y ahí quedó la entrevista. No, tenemos que tener una claridad de qué es lo que vamos a investigar. Y esto nos ayuda mucho. Entonces, retomando un poco lo que habíamos visto esta semana, marco teórico nos sirve para recolectar toda la información. Lo trasladamos luego a un cuadro de variables que nos sirve, si quieren le pueden hacer un print screen a la pantalla para que tengan un ejemplo.
Nos sirve para tener una guía de las variables más importantes y el factor de análisis de esas variables. Y poco a poco vamos empezando a construir el andamiaje de la investigación, el andamiaje metodológico. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿qué es metodológico? Y metodológico es seguir unos pasos. Tú no puedes hacer una sopa si no tienes claridad que primero tienes que poner el agua a hervir y luego pelas la papa, la yuca, el ñame, el plátano y ahí se lo pones. Y entonces la gente le da risa y dice, ay, profe, pues obvio. Pero es que a veces lo obvio es tan obvio que no lo tenemos en cuenta. O sea, para un proyecto de investigación, primero planteo mi pregunta, primero planteo qué es lo que voy a observar, a quién, dónde, cómo, cuándo, y luego sí comienzo a estructurar los elementos, ¿sí? Primero pongo la olla con el agua a calentar y luego sí le echo el contenido, entonces lo mismo. Por eso se llama metodológico, porque es un paso. Si nos saltamos algún paso, pues la sopa nos queda fea. Entonces la investigación no funciona. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta. No sé si haya otra pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. Este es con respecto al tema de la monografía que hay que entregar. ¿Ese es un tema aparte del proyecto que nosotros tenemos acá en la universidad o puede ser el mismo? Pues mi sugerencia es que sea el mismo, porque la idea es, o mi propósito aquí en este curso es ayudarles a esbozar un buen proyecto de investigación, una buena monografía, para que esa monografía después ustedes se la presenten a su profesor, director, y les digan, mire, esto es lo que yo propongo investigar, ¿cierto? Y lo puedo sustentar además. Yo propongo investigar esto porque está en relación con esta línea, está en relación con este elemento, está en relación con esto y esto. Y seguramente que si ustedes lo sustentan muy bien y lo presentan, pues el profesor no va a tener mayores reparos en aceptar esa idea de proyecto de investigación. Entonces, lo ideal es que sea lo mismo. Y por eso lo Ah, estamos ok, trabajando. gracias. Otra pregunta. ¿En cada unidad hay que dar un avance o ya se entrega lo último? Es la última entrega. Lo que hacemos en cada unidad es lo que estamos haciendo ahora. Correcciones a los compañeros, retroalimentación, por si hay gente de pronto que le interesa, pues que quiera mejorar su presentación, pero el contenido del último documento es el que se va a calificar y determina si hay certificación o no. Ah, ok, doctora, gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, yo les propongo, voy a mostrar rápidamente el módulo 3, que es esta semana que inicia. Lo muestro rápidamente y si a ustedes les parece, terminamos un poquito más temprano esta reunión para que tengan tiempo de trabajar en los materiales, de esbozar los elementos y como de darse una idea respecto a lo que van a seguir trabajando. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. En este tercer módulo vamos a hablar de esta propuesta de investigación, las metodologías y la operacionalización de variables, que es lo que yo les estaba mencionando en el ejemplo anterior. Entonces, rápidamente, el contenido, ¿cierto? Ya abordamos a lo que se refiere este documento que estamos trabajando. El título y el resumen yo propongo desarrollarlo casi que al final, después de que uno ya ha estructurado toda esa parte del marco teórico, la metodología y demás. Entonces ahí sí al final colocamos un título que nos resuma la investigación en general y pues evidentemente el resumen que nos va a delimitar de qué se trata la investigación, dónde la vamos a aplicar, cuáles son sus características, cuál es su metodología y demás. Otro de los elementos que también vamos a trabajar, por supuesto, es este tema de la relación de los proyectos con las líneas de investigación. Ahí van a encontrar una animación que ejemplifica cómo se puede trabajar ese tema, aunque ya lo hemos venido hablando en sesiones anteriores. Y aquí vamos a hablar acerca de los métodos de investigación. Este videito es clave
pero también se pueden apalancar o pueden utilizar estos libros PDF que dejé en la primera unidad. El de Sampieri, por ejemplo, es un libro muy interesante que podemos leer y que nos puede guiar no solamente en las investigaciones de tipo cualitativo, sino también cuantitativas, ¿cierto? Y ahí más o menos vamos entendiendo los diferentes tipos de investigación que hay. Yo voy a publicar también algunos documentos de apoyo esta semana, ejemplos de cómo se hace un focus, de cómo se hace una entrevista, de cómo se hace una encuesta, ¿cierto? Porque es que era lo que mencionaba en la pregunta anterior, si en la pregunta que teníamos con la compañera. No es lo mismo plantear un proyecto de tipo cualitativo, donde usualmente yo trabajo con grupos muy pequeños, de 10 personas, 20 personas máximo, ¿cierto? A plantear un proyecto de tipo cuantitativo, ¿cierto? Pero si lo tengo que hacer, lo hago. O sea, si el alcance de mi investigación es conocer los aspectos nutricionales de toda la población de Baranoa, imagínense, pues tengo que hacer encuestas. Pero si voy a trabajar en un hogar geriátrico, lo puedo hacer mediante un estudio de caso, por ejemplo, que es cualitativo. Entonces, estos elementos de la metodología son muy prácticos para que yo pueda entender cómo estructurar, cómo se relaciona la pregunta con los procesos metodológicos. Son dos los procesos metodológicos, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Entonces acá van a encontrar unos videitos sobre qué es cuantitativo y qué es cualitativo. ¿Listo? Y aquí vamos a hablar de la operacionalización de variables, que es ese ejemplo que les mostré acerca de innovación, que es una gran variable, y luego qué elementos particulares voy a investigar de innovación. ¿Listo? Y así genero esto que se llama operacionalización de variables. Y luego de que ya pues más o menos entiendo esos dos elementos, entonces hacemos una pequeña actividad de juego, pero digamos que esta semana nos vamos a centrar en el proceso metodológico asociado a la pregunta, ¿listo? Y de cierta manera, cómo vamos a empezar a enfocarnos, si hacia la cualitativa o hacia la cuantitativa. Esto es lo que vamos a trabajar en esta tercera semana. Y si ustedes se dan cuenta, todo es un proceso, ¿listo? Todo es un proceso que vamos desarrollando uno detrás de otro. No sé si hay preguntas en este punto. Profe, al final ya tendríamos que pues sustentar la monografía, ¿verdad? No, ustedes en el documento lo único que tienen que esbozar es la idea. La sustentación de la monografía la hacen ya sea con su director de programa o con su director de proyecto. Ese es otro proceso. Sustentar una monografía es otra cosa. Aquí estamos es aprendiendo, reforzando cómo hacer ese proyecto de investigación. Pero los procesos de sustentación y grado son otra cosa que ya corresponde a cada uno de sus programas y a las directrices que les den sus profesores, que evidentemente tendrán que dirigir su proyecto de grado. Es que yo quiero hacer una claridad. Yo no les voy a dirigir a ustedes su proyecto de grado. Eso lo hará cada profesor en la zona o en el CAT o en la región a la que ustedes pertenecen. ¿Sí? También obviamente porque, pues, por ejemplo, en el caso de la compañera que está estudiando nutrición, me imagino, pues lógicamente quien dirigirá su proyecto de grado es un médico, ¿sí? Porque pues yo no, imagínense, yo soy publicista mercadóloga, ¿yo cómo le voy a dirigir a ella un proyecto de grado? No puedo, sería irresponsable. Entonces, lo que ustedes van a generar al final de este curso es un documento base, muy bien organizadito, muy bien estructuradito, que ustedes van a entender. Luego ustedes lo van a presentar en su proyecto, en su programa, perdón. Les van a asignar un profesor que les va a ayudar a desarrollar ese proyecto, les va a dirigir ese proyecto. Y después ustedes tendrán que generar un escrito mucho más grande que dependiendo de las exigencias, hay universidades que piden 60 hojas, 100 hojas, sí, eso ya depende, donde usted evidentemente desarrolla la investigación, genera unos resultados y presenta esos resultados en un documento. Esa es la fase 2. Aquí vamos a terminar la fase 1,
que es el planteamiento del proyecto. La fase 2 será cuando ustedes les aprueben ese planteamiento y ejecuten la investigación en terreno, desarrollen unos resultados y hagan una producción, un documento, sea cual sea el que les pidan, una monografía, un artículo, lo que sea, y eso lo presenten ante, evidentemente, su director de programa, su profesor tutor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso, tengamos claridad. Este es un curso que tiene como objetivo ser apoyo para todos aquellos que están en ese proceso de plantear su proyecto de investigación. ¿Listo? Ese es básicamente el alcance. No sé si haya otra pregunta. No, profe. Bueno, en ese orden de ideas, no sé si les parezca que dejemos la sesión hasta acá. Los invito para la sesión del lunes que vamos a realizar a tener un poco más esbozado. Voy a seguir haciendo las correcciones de las preguntas problema, de los objetivos, de todo este tipo de cosas. Entonces los invito a la sesión del lunes a que traigamos avances y así yo los voy a poder ir evaluando. ¿Les parece? Listo, profe. Listo, entonces vamos a cerrar la sesión. Les agradezco muchísimo la participación y la recomendación nuevamente es a descargar los materiales, a leerlos y a traer todas las preguntas que puedan para que estas sesiones sean más productivas. ¿Les parece? Listo, profe. Muchas gracias a todas y que tengan un feliz día. Gracias, profe. Igual.